Muy buenas noches, estamos en nuestra clase de por qué somos bautistas. Hemos estado viendo el origen del nombre, los bautistas en la forma de escribir la historia bautista a lo largo de los años, los principios bautistas, nuestra relación como bautistas con la iglesia primitiva, la primera fase de lo que es la iglesia católica, los disidentes del final de la Edad Antigua, los católicos propiamente, los disidentes medievales. Contestamos a la pregunta: ¿somos protestantes o no somos protestantes? Y vimos que en cierta manera sí, pero en cierta manera no, históricamente y eclesiásticamente, o en nuestra eclesiología no somos protestantes. Entonces hoy vamos a ver nuestra relación con las iglesias libres. Nuestra relación con las iglesias libres, los bautistas y las iglesias libres. Los bautistas y las iglesias libres. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tus cuidados y tu amor para con cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo a nosotros como iglesia, que nos animes a buscar tu rostro como iglesia, a crecer espiritualmente, a fortalecernos en Cristo. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, guárdanos, Señor. Quienes estén enfermos, Señor, puedan salir adelante y el resto podamos cuidarnos, pero al mismo tiempo confiar en ti y crecer en medio de esta prueba. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los bautistas somos la denominación más grande dentro de las llamadas iglesias libres. Somos la más grande de las iglesias libres. En el mundo, no necesariamente en México, pero en el mundo 33 millones, más o menos 33 millones de bautistas hay en el mundo, entonces sí es una de las denominaciones más grandes. Pero ¿qué es una iglesia libre? Una iglesia libre es una iglesia que se organiza sin limitación territorial. No hay iglesia bautista escocesa, iglesia bautista inglesa, iglesia bautista mexicana, simplemente hay iglesia bautista. Está libre de relaciones políticas. Los bautistas en todo el mundo, en donde quiera que se paren, en Japón, en Inglaterra, en Suecia, en México, los bautistas estamos libres de relaciones políticas. No hay iglesia bautista del partido RI o iglesia bautista del partido MRE, etc. No hay iglesia bautista partidaria, no hay iglesia bautista del Estado mexicano. No, estamos libres de estructuras de relaciones políticas, libres de estructuras eclesiásticas. No hay obispado bautista de Morelos, arzobispado bautista de México, capilla bautista de tal lugar. No hay esa estructura. No tenemos arzobispos, obispos, primado de la iglesia bautista. No existe esa estructura. Cuando el gobierno se dirige hacia los bautistas, no va a encontrar una cabeza única de bautistas. Va a encontrar que no es una estructura eclesiástica, libre de credos confesionales.
Es decir, no quiere decir que no tengamos, no tengamos doctrina fundamental, doctrina general, pero no estamos adscritos a el credo de Westminster o el credo de tal lugar o el credo de tal concilio. No estamos juntos a ese tipo o ese tipo de declaraciones no nos definen. También no estamos libres de identificaciones étnicas. Por lo menos en México, en Inglaterra, en Rusia, en Rumania, en Grecia, donde hay bautistas, no necesariamente en cierto país que a lo mejor lo identifican, pero propiamente no hay iglesia bautista hispana, iglesia bautista japonesa, iglesia bautista otomí, iglesia bautista náhuatl, iglesia bautista no sé, española, no, simplemente hay iglesia bautista. Entonces, no existe esa idea de que, si yo voy a una iglesia bautista en la región otomí, no puedo entrar. No, los bautistas no vamos a decir, no puedes entrar a la iglesia otomí, porque hablas español. Obviamente esa persona tiene que aprender otomí para poder entender a lo que se está predicando en ese lugar, pero no estamos básicamente definidos por nuestras cuestiones étnicas, ni por nuestras prescripciones litúrgicas. No hay así como que un libro de oraciones o un libro de cómo deben de hacerse los servicios en las iglesias bautistas, y aquí está, tiene que haber primero un himno, luego una oración de bienvenida, luego de inauguración del culto, luego 2 himnos, luego bienvenidos, y a fuerza tiene que ser el coro bienvenidos aquí, o el de bienvenidos del himnario guinda o del himnario rojo. También no tiene, tenemos... y luego viene otro himno, y luego viene los cumpleaños, los anuncios, un especial y la predicación, y tenemos que terminar con tal himno. Y así está en el libro así tienen que ser en la iglesia bautista Fuente de Vida Eterna, en la iglesia bautista que está ahí enfrente de Tocay, ahí en la iglesia que está ahí por Sams, y todos tienen que seguir el mismo patrón. No tiene que hacerse así, y no lo hacemos así. No hay tal prescripción, diríamos, teológica propiamente. Entonces, así vamos funcionando, así son las iglesias libres, y no nada más abarca a los bautistas, también va a pasar con los demás iglesias libres, porque son varios grupos de iglesias libres. Entonces, ¿qué es una iglesia libre? Una iglesia libre es una iglesia que no está limitada territorialmente, que es libre de relaciones políticas, libre de relaciones de estructuras eclesiásticas, libre de credos confesionales, que es libre de identificaciones étnicas y es libre de prescripciones litúrgicas. Eso es una iglesia libre. Por eso los bautistas estamos catalogados dentro de las iglesias libres. Luego, las iglesias libres pueden compartir muchas doctrinas con los protestantes, pero se diferencian en su eclesiología. Su eclesiología es diferente a la de los protestantes. Cómo se organiza la iglesia, quiénes son miembros de la iglesia, cómo se deja de ser miembro de la iglesia, quién dirige a la iglesia, cómo toma sus decisiones la iglesia. Todos esos conceptos sí son diferentes a las iglesias protestantes. Más o menos, no siempre todas las iglesias libres vamos a compartir las mismas formas de organización, pero nos parecemos, y todas las iglesias libres
no nos vamos a parecer en la eclesiología a las iglesias protestantes, luteranas, anglicanas, presbiterianas, calvinistas. Entonces somos diferentes a ellos y entre las iglesias libres compartimos muchos conceptos eclesiásticos muy similares entre todos. Hacemos las iglesias libres, hacemos énfasis en el sacerdocio del creyente. Todos tienen acceso a Dios a través de las escrituras, a través de la oración. Todos pueden servir a Dios. Es cierto, hay algunos que se van a dedicar de tiempo completo al servicio a Dios, pero todos pueden servir. Todos pueden ser llamados a servir a Dios de tiempo completo. No nada más una casta o un grupito, y no nada más ese grupo puede orar. Eso tiene que ser muy enfático en eso, porque a veces pensamos que si no ora el líder de la iglesia, entonces la oración no vale. Entonces a fuerza me tiene que orar el líder de la iglesia por mí, a fuerza me tiene que visitar el líder de la iglesia, porque nada más él puede ser de bendición. ¿No? Ese es un concepto católico, porque los que somos miembros de una iglesia libre creemos que todos pueden servir, todos pueden ser de bendición a otra persona, todos pueden leer la Biblia con otra persona, pueden orar juntos. Entonces hacemos énfasis en el sacerdocio del creyente, la igualdad entre los miembros. Eso es otro énfasis que se hace constantemente. Todos los miembros son iguales. El pastor es un miembro entre los miembros, no es superior. El líder de jóvenes, la maestra de escuela dominical, todos somos parte de una congregación, somos miembros de una iglesia con el mismo valor. Y el servicio se hace por los dones que Dios da. Todos servimos conforme al don dado por Dios. Entonces nosotros creemos que es así, que todos podemos servir según el don que Dios nos da. Obviamente a veces sí hacemos así como que cosas locas y alguien no sabe de cierta cosa, pero como pues es amigo de alguien, entonces lo ponemos, aunque no sepa eso. Eso no está bien. Uno tiene que saber identificar su don, uno tiene que participar. En realidad en las iglesias libres se hace ese énfasis. No hay banca, no hay partido de los que están jugando y banca los que no lo están haciendo, pero que ahí están. No, para una iglesia libre todos deben de estar en la cancha, todos deben de estar participando, y ya sea en la defensa, en la portería, en el medio campo o en la delantera, pero todos tienen que estar participando. Entonces ese énfasis se hace en una iglesia libre. Las iglesias libres parten de conceptos. Las iglesias libres parten de conceptos desarrollados a lo largo de los siglos por personajes como John Wycliffe. ¿Se acuerdan? Un reformador inglés. John Wycliffe. Juan Hus, un reformador de la región de Bohemia. Calvino, allá en Francia, en Suiza, y de los anabautistas. Más adelante vamos a ver una clase en la cual una clase sobre si somos anabautistas y si podemos trazar nuestra historia bautista hacia los anabautistas. Ahorita no lo vamos a ver, pero partimos de conceptos de estos personajes, de John Wycliffe en Inglaterra, Juan Hus en lo que hoy es la República Checa, Calvino allá en Suiza, y los anabautistas que no tienen una prescripción, un punto geográfico. Pero especialmente
especialmente Roberto Brown, o Brown, no sé cómo se pronuncia, según la Real Academia de la Lengua Española puedo pronunciarlo como se me pegue la gana, porque es un nombre extranjero, pero Roberto Brown, creo que es Brown, Roberto Brown se puede considerar como el fundador del movimiento de iglesias libres de allá en Inglaterra y que se extendió por el resto del mundo hasta llegar incluso a nuestro país. Entonces, básicamente hemos visto que las iglesias libres son iglesias que se organizan libres de ciertas limitaciones territoriales, políticas, estructurales, de credos, de identificaciones étnicas y litúrgicas, cosa que no se pudieron liberar los luteranos, ni los presbiterianos propiamente, ni los anglicanos, por ejemplo. Entonces, bajo este sistema surgen las iglesias libres. Roberto Brown surgió de la iglesia anglicana. Hay que recordar que la iglesia anglicana conservó muchos conceptos del catolicismo. Es como un punto intermedio entre catolicismo y protestantismo. Se quedó en medio del anglicanismo. Entonces, la iglesia anglicana, de esta iglesia anglicana surgieron un grupo que se llamaba los puritanos. Ellos querían que la iglesia anglicana se purificara de esos conceptos católicos que la hacían casi la versión inglesa de la iglesia católica. Entonces, muchos estaban trabajando en favor de separarse, bueno, no de separarse, de purificar a la iglesia anglicana. Dentro de este grupo surgió un grupo puritano presbiteriano. Hay que recordar que los anglicanos conservaron la estructura religiosa de la iglesia católica, nada más que en lugar de el papa se quedó el rey, o hoy en día la reina, y de ahí ya había arzobispos, obispos, cardenales, etcétera, todo lo mismo que había en la iglesia católica. Y los puritanos decían, no debemos de quitar esas estructuras, y algunos se fueron hacia el presbiterianismo diciendo, pues vamos a elegir dentro de nuestra iglesia los ancianos, una élite especial que va a tomar las decisiones y que va a desarrollar lo que la iglesia, hacia donde la iglesia tiene que ir, en lugar de tener al rey, etcétera, y los cardenales, etcétera. Pero el anglicanismo, la iglesia anglicana y el rey mismo, porque consideró que era una amenaza a su autoridad, la iglesia anglicana se negó a aceptar esa purificación, y los puritanos agarraron un siguiente movimiento que fue el separatismo. Pues ya que la iglesia anglicana se niega a purificarse, pues mejor nos separamos de la iglesia anglicana, y surge el movimiento separatista que rompe con el anglicanismo, por el anglicanismo, y a este grupo pertenecía Roberto Brown. A este grupo perteneció. Sus contribuciones más importantes de diríamos, hermano, fue la separación iglesia-estado. No se puede tener una iglesia y un estado juntos, unidos. Obviamente, nuevamente, ese es uno de nuestros principios, y de ahí, de este principio, creemos que no se puede impulsar la formación de un gobierno denominacional. Es decir, que en México una denominación impulse un gobierno, por muy añorantes que seamos, añoramos que haya un presidente cristiano que gobierne nuestro país, pero abajito viene las letras pequeñas, que gobierne el país y que obligue a las personas a hacer las cosas que nosotros creemos, sin importar que no tengan esa convicción en su corazón.
nosotros creemos que el Evangelio es lo que, el recibir a Cristo como su Salvador personal, es lo que va a crear la convicción, no un decreto gubernamental. Pero bueno, Roberto Brown insistía en que no debe de haber una iglesia del Estado. Él también contribuyó en la idea del congregacionalismo. Él creía que la iglesia era no la autoridad es Dios a través el Espíritu Santo, la Biblia, pero que la iglesia estaba no gobernada como una monarquía, como pasaba en el anglicanismo, incluso con un presbiterianismo, como pasaba en otras denominaciones. Él creía que la congregación era que la congregación de miembros que habían recibido a Cristo podían recibir la dirección de Dios a través de la palabra de Dios para tomar decisiones por la iglesia. Entonces él creía en el congregacionalismo, él creía en la iglesia local. Él creía en la iglesia local, en un énfasis en la importancia de la iglesia local, no en las catedrales, en los arzobispados, sino en la iglesia local y la afiliación voluntaria. Es decir, no por el hecho de haber nacido bautista, haber nacido en una familia bautista, ya eras bautista. Él no creía que así se hiciera. Lo mismo va a pasar con las demás iglesias, iglesias libres. Más adelante vamos a ver qué iglesias son las iglesias libres. Pero básicamente son conceptos que todas las iglesias libres manejamos y entendemos. Entonces, Roberto Brown era un separatista de la iglesia anglicana que creía en la separación de la iglesia del Estado, el congregacionalismo, la iglesia local y la afiliación voluntaria a la iglesia. Y una iglesia libre es una iglesia que está libre de ciertas estructuras, ciertos credos, grupos étnicos, afiliaciones políticas, es libre. Y los bautistas somos la más grande de las denominaciones de las iglesias libres del mundo. Con el tiempo, a lo largo de los siglos, los congregacionalistas entre ellos los bautistas, hemos pasado o hemos regresado a un presbiterianismo modificado. Hay que entender, sí, hay una gran diferencia y históricamente y por algunas cuestiones prácticas tal vez, o algunas situaciones, diríamos, pues de experiencias, no sé, se ha pasado del congregacionalismo inicial al presbiterianismo modificado. ¿Qué es el presbiterianismo modificado? Se elige a un cuerpo de miembros de la iglesia, a ese pequeño cuerpo que en algunas iglesias se llama mesa directiva de la iglesia, en otras iglesias sí, ya se debe claro que es un presbiterio. La diferencia está en que entre el presbiterianismo clásico y el presbiterianismo modificado, en que el presbiterianismo clásico, ese cuerpo, esa mesa directiva o ese presbiterio toman las decisiones y punto. En el presbiterianismo modificado, que no es congregacionalismo, en el presbiterianismo modificado, el presbiterio elige los programas, hace los programas o lo que se tenga que decidir y presenta la decisión a la congregación para que la congregación vote. A veces, cuando temen que la congregación va a votar en contra de lo que se considera que es correcto, el presbiterio asume, o la mesa directiva o lo que sea, asumen la decisión y punto, se acaba.
pero básicamente no es congregacionalismo. En el congregacionalismo se ven las necesidades, se presentan las necesidades y toda la congregación empieza a participar en cómo solucionar o cómo tomar ciertas decisiones, o presentar ciertas soluciones o ciertos programas a la iglesia para su votación. Entonces, esa es la diferencia entre el congregacionalismo antiguo, el presbiterianismo modificado moderno de muchas iglesias libres y el presbiterianismo clásico de la era protestante. Entonces, muchas iglesias actualmente, muchas iglesias libres están llegando hacia el presbiterianismo modificado, por razones prácticas, por razones de políticas, por situaciones que han vivido en sus iglesias. Están caminando hacia ese presbiterianismo modificado, donde al final de cuentas la congregación empieza a quedar relegada a un simple grupo que aprueba lo que ya el presbiterio ya decidió. Entonces, básicamente así ha ido caminando históricamente en la práctica este principio del gobierno de la iglesia. No afecta nada más a bautistas, también afecta a a los otros grupos de iglesias libres, y algunos grupos bautistas han caído ya en el exceso de que el pastor decide. El pastor toma una decisión, ni informa ni al grupo de élite ni a la congregación, y toma simplemente una decisión, y entonces vienen los problemas. Algunas iglesias ya han caminado hacia allá, que ya sería propiamente catolicismo modificado. Entonces estamos viendo las iglesias libres. Hoy en día, iglesias libres. Hoy en día, iglesias libres son, en primer lugar, por tamaño, los bautistas. Los bautistas se consideran una iglesia, un movimiento de iglesias libres. No por tamaño, pero sí por antigüedad, los menonitas. Los menonitas forman una gran cantidad de iglesias libres. Los pentecostales. Las iglesias pentecostales son iglesias libres. Y ¡tarán! Los carismáticos. Las iglesias carismáticas no son la misma. A veces los confundimos. Luego vamos a ver cómo se diferencian uno del otro. Presbiterianos, pentecostales y carismáticos. Estas son las grandes denominaciones, de iglesias libres en el mundo y en nuestro país. Aunque en nuestro país las iglesias pentecostales sí superan en número a los bautistas. Quiero recordar, los testigos de Jehová no son iglesia y no son cristianos y no están contados aquí. Esos son una secta, y igual que los mormones. Entonces, pero las iglesias bautistas, las iglesias libres son este grupo, y los cuatro compartimos esa mentalidad eclesiástica, esa forma de organizar nuestras iglesias, las compartimos. Oh, sorpresa, tenemos algo en común con los pentes. Bueno, sí, tenemos algo en común con los pentes. Hay diferencias importantes, pero todos estos grupos, bautistas, menonitas, pentecostales y carismáticos, formamos lo que les conocemos como iglesias libres, que están libres de estructuras religiosas, libres de credos específicos, libres de grupos étnicos, de limitaciones territoriales. Todos estos grupos, de una u otra manera, partimos del separatismo puritano inglés de los anglicanos, con una línea en mente común. El sacerdocio de los creyentes es muy similar al de los pentes. Eso es algo que tenemos que recordar. La forma de gobierno de las iglesias, quiénes sirven, en qué sirven, todo eso lo compartimos con ellos. Sin embargo, ser bautista y ser iglesia libre no son necesariamente lo mismo. Somos iglesia libre, pero tenemos ciertas cosas que hacemos nosotros énfasis.
sí hay unas diferencias con los menonitas y con el otro y con otros grupos. Por lo menos, en teoría los bautistas aún seguimos afirmando nuestro ideal congregacionalista. En teoría, como les digo, ya muchas iglesias bautistas ya empezaron a caminar hacia el presbiterianismo modificado. Algunas iglesias bautistas, especialmente en el fundamentalismo, empiezan a caminar hacia un catolicismo modificado, donde el pastor es el que decide. Pero en teoría todavía nos hacemos a la idea del congregacionalismo, o no hemos aceptado que vamos hacia el presbiterianismo modificado. En teoría la iglesia todavía sigue siendo el tribunal final en cuestiones de decisiones. Los bautistas insistimos en una separación estricta entre el Estado y la iglesia. Tenemos nuestras relaciones con el Estado, tenemos ciertas relaciones que tenemos que tener, que debemos de tener, pero insistimos en esa separación. El Estado no tiene por qué inmiscuirse en nuestras finanzas, en nuestra forma de organización, ni nosotros le dictamos al Estado el pulso al cual tiene que seguir. Obviamente eso es una responsabilidad porque nos lleva al evangelismo. Si no queremos que el Estado empiece a decidir cosas que van en contra de la palabra de Dios, no es tratando de infiltrarnos en el gobierno y hacer gobiernos cristianos, es llevando el evangelio a cada criatura en nuestro estado, porque de otra forma no estaríamos haciendo lo que es correcto. Así que nosotros como bautistas seguimos siendo congregacionalistas en teoría. Enfatizamos la separación iglesia-estado de manera estricta. Así que en teoría, si empezáramos a ver a un partido político que aunque no tiene nombre cristiano, usa símbolos cristianos, hay pastores pentecostales ahí, de centro cristiano, lo que sea, y están ahí, aunque no son pastores, ya han renunciado a su filiación religiosa para poder contender nosotros no andamos en sus campañas. Nosotros nos mantenemos distantes de las campañas, seguimos nuestra vida religiosa compartiendo folletos, llevando el evangelio a toda criatura, pero evitamos participar de política y de formar un estado denominacional. Nosotros sí creemos en la separación iglesia-estado como algo benéfico para el cristianismo mismo, porque hemos visto a lo largo de la historia, y la historia para algo está. O sea, hubo alguna vez en la iglesia una discusión de que sí debería de haber un gobierno cristiano, y trataba de decirles, que históricamente nos ha causado daño. Cuando hay un gobierno un gobierno denominacional, siempre nos ha causado daño. Al cristianismo siempre ha causado mucho daño, porque el cristianismo no está hecho para formar gobiernos. El cristianismo está hecho para formar, para cambiar, transformar vidas. Ahora, si muchas personas, si toda una sociedad por evangelismo directo y por convicción personal se vuelve cristiana y mueve a la sociedad y al Estado en una dirección, eso es otra cosa muy diferente a formar gobiernos cristianos donde obliguemos a católicos, a luteranos, a musulmanes a sujetarse a nuestra manera de pensar. Eso no sería correcto, no sería algo adecuado y provocaría los daños que han provocado gobiernos de esa naturaleza en el pasado. Entonces, las iglesias bautistas, libres, congregacionalistas, tendremos que volver a hacer énfasis en estas cosas, en el congregacionalismo y en el separatismo iglesia-estado, especialmente ahora en el siglo XXI. En el siglo XXI, donde las iglesias, como les digo, bautistas empiezan a irse hacia el presbiterianismo modificado, que después nos va a llevar al presbiterianismo y después no va a haber una diferencia entre una iglesia presbiteriana y una iglesia bautista. También tenemos que hacer énfasis en esa separación iglesia-estado.
no tratar de formar gobiernos. Sí tenemos que sujetarnos en cierta manera a las leyes de nuestro país, pero no tratamos de formar partidos políticos y esas cosas. Entonces en ese sentido somos diferentes a muchas iglesias libres, o en teoría deberíamos de ser diferentes a muchas iglesias libres. Y para poder regresar a nuestra naturaleza de iglesia libre tendríamos que hacer varias cosas. En primer lugar, tendríamos que insistir correctamente en una membresía voluntaria responsable. Insistir en una membresía voluntaria responsable. Que nos lleva obviamente no por el hecho de bautizarse ya es miembro de nuestra iglesia, es un paso, ahora tiene que llegar a esa convicción, además de que, bueno, yo recibí a Cristo, ya me bauticé en esta iglesia, ahora quiero formar parte de esta iglesia y participar en las decisiones, y participar en las responsabilidades, y participar en el servicio en esta iglesia, y debemos de alentar a esa membresía voluntaria responsable, que se hace responsable de su iglesia, que no vea así como que, bueno, estamos en crisis, qué bien, hay que lo arreglen otros, pero yo me sigo beneficiando de las cosas que la iglesia da. No, es una invitación a una membresía voluntaria responsable, donde los miembros de la iglesia, donde los creyentes se hacen miembros de la iglesia y lo hacen voluntariamente y cumplen con las responsabilidades de su iglesia. Tenemos que llevarnos a una insistencia correcta en la prioridad de la iglesia local. Ahorita estamos en crisis, en una crisis formidable de esta idea, pensando en que pues no nos congregamos en nuestra iglesia. Hay tantas iglesias con tantos que están transmitiendo en vivo al mismo tiempo, que los miembros de la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna pueden decir, pues no, ya me aburrí del hermano, entonces ahora me reúno en línea con el hermano tal. Pues ya me aburrí de este hermano, ahora me voy tocaron mi corazón en algo que estaba mal y no me cayó bien, entonces me voy otra. No. Ahorita que estamos en línea tenemos que empezar a aprender a ser responsables con nuestra iglesia, porque cuando regresemos necesitamos recordar que somos miembros de una iglesia local, con responsabilidades, con derechos en cierta manera, con la necesidad de participar en nuestra iglesia local, no para que se quede ahí encerrada la iglesia local, sino para expandir el evangelio y para llevar a otros a los pies de Cristo y para crecer. Hay que insistir en la correcta prioridad de la iglesia local. Hay que insistir correctamente en la importancia del laicismo y la piedad personal. A veces hacemos, en cierta manera, como que mucho énfasis entre los llamados a servir a Dios de tiempo completo, las llamadas a ser esposas de pastor, y el resto. Y en ese énfasis hacemos un énfasis en que el resto puede hacer lo que quiera, pero este grupo tiene que tener una alta piedad personal. Bueno, tenemos que regresar a los orígenes, a los orígenes como iglesia libre y enfatizar, si bien hay un grupo que se va a dedicar
a lo que es las cuestiones de la iglesia, todos somos llamados a ser siervos, todos. Este grupito está hecho para entrenar a esos todos, para que todos puedan participar. Esa es la función de pastores, maestros, evangelistas, etcétera, formar a todos para participar. Y todos debemos tener un alto estándar, no estándar, sino todos debemos de desarrollar nuestra relación con Cristo. Todos, no nada más el pastor, no nada más los líderes, no nada más los maestros de escuela dominical. Todos necesitamos desarrollar piedad personal, sin caer en el intelectualismo, en el anti-intelectualismo, en el punto de decir, no se necesita prepararse para servir. Todos podemos servir, pero necesitamos ser entrenados en primer lugar, y lo más importante, en Biblia. En Biblia, ahí sí necesitamos aprender mucho y estar aprendiendo constantemente. Entonces, tenemos que hacer esa insistencia. También tenemos que sospechar correctamente de todas las novedades teológicas pasajeras. Tener cuidado, hay muchas modas que en otras iglesias están funcionando las células. Bueno, entonces también los bautistas vamos a hacer células. En otras iglesias están funcionando carpas. Ya dejar la iglesia de edificios y pasar a hacer carpas por aquí, carpas por allá. Tenemos que tener bastante cuidado. No nada más en cuestiones de, pues en unas iglesias sí está funcionando la guitarra eléctrica. Entonces también, no nada más en eso. También en cuestiones pasajeras de formas de organización de la iglesia, formas de pensamiento, tenemos que ser alertas y llevarlo todo a las Escrituras. Entonces, si queremos volver a ser una iglesia libre, hay que insistir nuevamente en una membresía voluntaria responsable, insistir correctamente en la prioridad de la iglesia local, insistir correctamente en la importancia del laicismo y la piedad personal sin caer en el anti-intelectualismo, insistir en sospechar de toda novedad teológica pasajera, insistir correctamente en elevar la moralidad y que la regeneración sea una realidad. Acabar con esa idea de que ¿quién quiere predicar y quién quiere recibir a Cristo? Yo quiero recibir a Cristo. Y hacen una oración, pero nunca entendieron la magnitud del pecado. Nunca, por lo tanto, entendieron por qué Cristo vino a morir en una cruz por nosotros, y nunca entendieron qué era creer y arrepentirse. Y simplemente hicieron una oración y ahora siguen yendo a la iglesia, siguen estafando a la gente por aquí, siguen hablando palabrotas por allá, y lo único que alcanzan a decir es que soy un cristiano carnal. No asisten a la iglesia, nada más llegan un domingo por aquí, o a veces asisten a los domingos, pero el resto de su vida no refleja a Cristo. Pero aceptaron a Cristo y van a cielo cuando mueran. Nosotros tenemos que hacer un énfasis en que la regeneración bíblica es, que la Biblia nos enseña que existe, es una realidad. Es algo que sí influye en permea toda nuestra vida, no nada más nuestro camino al cielo cuando muramos. Porque mucho daño se les hace a las iglesias cuando simple y sencillamente se medio les da el evangelio para lograr hacer números y
que la iglesia se llene de 3,000 personas, de 4,000 personas, y pastor que no traiga invitados y que se conviertan en la campaña, pues hay que perseguir el cochinito, o el que sí tiene muchos hermanos, ahí viene el refrigerador, y todo ese tipo de cosas es un paso hacia atrás en una iglesia libre. Y sospechar de cualquier falsa unidad institucional. Nosotros no alentamos como iglesias libres el ecumenismo. ¿Qué es nuestra clase que sigue? ¿Qué pensar del movimiento ecuménico mundial de iglesias en el siglo XXI? Y hasta dónde vamos a poder no participar de él. Y bueno, con eso termino la clase. Esta fue un poquito más larga, pero espero que nos hayamos entendido. No somos protestantes, somos iglesias libres, pero necesitamos regresar a los orígenes de una iglesia libre y evitar terminar como cualquier otra denominación que prácticamente empieza a institucionalizarse. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú nos animes, nos fortalezcas, nos ayudes a mirar a Cristo, a caminar hacia lo que tu palabra enseña que debe ser una iglesia, a participar, a alentarnos unos a otros y entre nosotros, a ser miembros voluntarios, responsables de nuestra iglesia, a amar la obra que tú has hecho en nuestra congregación y a trabajar por la extensión de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo alrededor de nosotros. Que tu Señor obres en nuestras vidas. Ayúdanos a ser más participativos en las decisiones, a ser más participativos en promover decisiones, Señor, y que podamos gozarnos de participar en tu obra. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo viernes. Hasta luego.